Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, muchísimas gracias por tu apoyo, Virgo. Punteros como siempre, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. He hecho lo que es una predicción. Al final de la lectura, en las recomendaciones, en las dos pantallitas, voy a anclar lo que es el video de la predicción. Espero que te guste. Es un video que está teniendo mucho impacto. Muy bien, lo he hecho el día de ayer, Virgo. Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido Virgo. Virgo, ¿tú has visto alguna vez o has escuchado alguna vez el dicho que dicen que las personas del signo Géminis tienen doble personalidad o doble cara? ¿Lo has escuchado? No, no digo que sea Géminis, ¿vale? Es que yo he visto la imagen de una persona como si tuviera lo que es doble personalidad Géminis. Géminis, digo Virgo. Como si tuviera de repente doble cara. Por eso que lo relacionaba con el signo de Géminis también. O a lo mejor de repente tú estás lidiando con un Géminis, pero no tiene por qué ser así. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento que hay una persona que no está siendo muy sincero contigo o muy sincera. No es trigo limpio, cariño, ¿vale? Tiene como doble personalidad o simplemente sus intenciones no son buenas en estos momentos. Quizá de repente esta persona, mi intuición me dice, se ha acercado a tu vida, tú te preguntas por qué es lo que quiere, o constantemente Virgo está intentando de que tú pierdas el control de la situación, como que te quiere poner nervioso, nerviosa Virgo, y no entiendes por qué, porque en algún momento te preguntas y dices, ¿qué he hecho yo para que vaya siempre lo que es en mi contra? ¿Por qué me tiene manía? ¿Por qué siempre se mete conmigo? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Cariño, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza, Virgo. La carta de la templanza es una carta buena. Es una carta muy buena, ¿vale? Entonces, como yo he visto en el cuenco tibetano que un personaje se acerca con malas intenciones, sea hombre o mujer, puede ser que tu intuición ya te está diciendo esto, o tú de repente has llegado a esta lectura, cariño, empujado por las energías espirituales, porque tenemos lo que es la carta de la templanza. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, tranquilamente estás lidiando también con un Sagitario. O el otro mensaje, Virgo, a lo mejor tú estás soñando con tus seres queridos que ya no están en esta tierra. Cuando ustedes sueñen a sus seres queridos que no están en esta tierra, te quiere advertir de algo, te quiere proteger de algo, Virgo. Entonces, tienes que estar atento o atenta con las señales. Tienes que observar todo. Si en un sueño tú sueñas a tu ser querido que ya no está en esta tierra, tienes que ver los elementos. Hasta una hoja, cariño, tiene un significado. Entonces, atento o atenta porque siento que seres superiores quieren entregarte algún tipo de mensaje, Virgo. Muy bien. Sagitario, Acuario, me sale Escorpio, me sale Cáncer,
Cierras con un Géminis. Irónicamente salió Géminis aquí y al costado sale la carta de la luna que representa problemas. Entonces puede ser una señal también. Vamos a continuar, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. La letra E, la letra H, la letra I, la letra F, la letra X, la letra D y la letra G, Virgo. Muy bien, corazón. Guerra avisada no mata soldaditos. A ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. ¿Qué me dicen? Magia de las palabras. Todas las palabras que piensa y que expresa se arraigan en su chakra de la garganta. Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto en su vida, sacerdote, sacerdotisa. ¿Qué me está diciendo, cariño? No muchas veces el que ladra más o el que grita más, cariño, tiene la razón o es fuerte, mi querido Virgo. Siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que posiblemente tú has tenido algún tipo de discusión o de repente, cariño, llevas una semanita un poco tenso y a lo mejor inclusive tartamudeas. Esto pasa mucho. Cuando uno está pasando por un momento de estrés, cuando uno de repente tiene discusiones con personas, y de repente, cariño, te toca, yo que sé, trabajar cara al público o que tienes que enseñar algo, tartamudeas. Eso es estrés, ansiedad, Virgo. Te recomiendo, Virgo, que desconectes. Si tú de repente con esa persona que está ladrando mucho, déjalo ahí. Dile, cuando se te pase la calentura, como yo digo muchas veces, hablamos. Te retiras, te vas a caminar, te encierras en tu cuarto, haz algo productivo, Virgo, pero no te pongas boca a boca con esta persona. No te pongas, porque siento que a ti te está afectando más, no a ellos, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué nos quieren decir, corazón de melón. El tarot de series. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo, tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, la carta también del sol, la carta del rey de espadas. Vale, luego vos sacás más cartas, Virgo. Si tú te das cuenta aquí, mi querido Virgo, aquí hay un personaje que está un poco incapacitado, tiene lo que es un bastón, ¿vale? Y este personaje tiene lo que es una linterna, pero lamentablemente es como si estuviera atrapado o atrapada lo que es en un laberinto. Tú en este momento, mi querido Virgo, como este personaje tiene un bastón aquí, nos están diciendo que tú estás pasando por un problema. Tú en este momento necesitas claridad, porque tenemos lo que es la carta del sol, cariño. Claridad posiblemente ¿para qué? Para poder desenmascarar a una persona, porque aquí hay una persona, si te das cuenta, cariño, que tiene ese porte de actitud de superior, de superiora. Se cree de repente más fuerte que tú, o de repente, cariño, es una persona narcisista, es una persona que hace chantaje emocional, es una persona, cariño, que no quiere bajarse del burro. Entonces, este personaje Virgo fácilmente no le gusta aceptar sus errores, porque está sentado lo que es en una banca de oro, se siente como si fuera el rey o la reina, intocable. Pero, cariño, a ti hay algo que no te cuadra de esta persona. Posiblemente este personaje Virgo te está prácticamente machacando de una forma psicológica, o este personaje te culpa de algo. También, este personaje de repente te ha llevado inclusive a los tribunales. No es una persona buena, sinceramente. Pero tú estás buscando la forma de solucionar esto, o simplemente estás buscando el defecto de esta persona para usarlo lo que es a tu favor. A tu favor. Y como tenemos la carta de la templanza como carta guía, cariño, me están diciendo que tus seres de luz te van a ayudar. Y tenemos lo que es la carta del Arcángel Gabriel, que te dice que tendrías que desconectar un poco. Porque a veces, cariño, si es una persona que le gusta manipular lo que es en la parte de la autoestima, es una persona muy manipuladora, cariño,
esta persona te puede poner nervioso, nerviosa y al final vas a caer en sus garras. Entonces, cuidadito con las provocaciones, Virgo. Cuidadito. Vamos a continuar, vamos a sacar más cartas del mismo mazo. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas y tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. En algún momento este personaje, mi querido Virgo, en algún momento este personaje, ¿qué va a hacer? Posiblemente se pone en contacto contigo, posiblemente te dice, Virgo, vamos a suponer que tú estás en un juicio. Oye Virgo, ¿por qué no arreglamos las cosas entre nosotros? ¿Vale? Entonces, ya por favor retira la denuncia como ejemplo, ¿no? Yo me comprometo a hacer esto, te prometo que te voy a dar ese dinero, te prometo que te voy a entregar esto, o te prometo que voy a retirar la denuncia. También puede ser el caso, mi querido Virgo. Entonces, ¿por qué te digo? Porque la carta del Rey de Espadas está al costado de la carta del 4 de copas. Entonces, pide lo que es una oportunidad. O de repente, si tú, mi querido Virgo, tienes discusiones con tu pareja o con una persona, esta persona te pide una oportunidad. Lamentablemente, mi querido Virgo, cierras con la carta del 5 de bastos. Me dice, esa oportunidad que tú le vas a dar, porque esta es una oportunidad, a este personaje, cariño, sea hombre o mujer, te puede traer problemas en el futuro. Porque aquí hay un enfrentamiento, Virgo. Hay un enfrentamiento. Entonces, mi querido Virgo, yo te recomiendo que hagas caso de tu intuición. Yo te recomiendo que hagas caso de las señales. No se puede tapar el sol con un dedo. No siempre la persona puede llevar lo que es una careta, cariño. Tarde o temprano sale a relucir sus verdaderas intenciones. Y posiblemente puede ser que tú estás buscando, porque este personaje se siente mal y está buscando claridad. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Es muy bonito la interpretación del tarot. A mí me encanta. Pero a mí me encanta que vosotros vean las imágenes, que lo relacionen todo. A mí no me gusta que yo estoy con el mazo y digo, ya está, hoy tú y lo guardo. No, yo quiero que tú lo observes, que lo mires, cariño. Eso es lo que yo quiero. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el oráculo, Virgo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. El oráculo, a ver qué te dice. Dice, no es para ti. No es para ti. Entonces, mi querido Virgo, yo creo que las energías están siendo claras, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, cariño, aquí hay una tabla como si fuera de ajedrez. ¿Vale? Hay una partida. Y aquí está la famosa galletita de la suerte. Y esa galletita de la suerte, cariño, está en medio de esas dos partidas. Y aquí al fondo hay una ventana. Y el número 6 tiene un mensaje muy especial para ti. Busca numerología. Entonces, Virgo, ¿qué te quiere decir, Virgo? ¿Para qué te vas a complicar la vida si la suerte te acompaña a ti? Y aquí en la ventana te dice, si tú simplemente sigues tu camino, esta ventana se abre y va a haber una oportunidad para ti. Aquí te está diciendo, Virgo, que tú eres especial, ¿vale? A lo mejor de repente estas personas que se acercan es porque quieren algo que te pertenece a ti. Porque aquí está la galletita de la suerte, cariño. Hay algo que ellos quieren descubrir, hay algo que ellos quieren obtener, hay algo que ellos quieren saber, Virgo. Entonces, no te compliques la vida si una persona de repente te dice, dame una oportunidad, porque algo nuevo, algo maravilloso te está esperando. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy bien con mi pareja. Lo que pasa es la familia, porque también puede ser la familia, porque aquí hay dos bandos, ¿ves? La familia tuya, la familia de ellos. Y aquí, cariño, va a haber una partida, un enfrentamiento, y tú estás en el medio, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, te dice, sigue tu camino y aprovecha las oportunidades. Si tu pareja te quiere, corazón, al final va a tener que decidir por ti. Las cosas como son. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es que me encanta enseñarme. Yo tendría que ser profesor de tarot, sinceramente. A ver, pero bueno, no quieren pagar el precio. Muy bien, Virgo. A ver qué me dice respuesta en el tarot egipcio. Es que cobro muy caro, lo sé. Bueno, a ver, mi querido Virgo, ¿qué me dicen? Vamos a ver, corazón. Dos grupos. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Te sigue mucho Géminis. Opción 2, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Vamos a ver qué me dice economía, ¿vale? 2 cartitas al menos. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Cuando es lectura bonus, tengo más tiempo para explicar todo. Por eso me encanta hacer las lecturas bonus. Muy bien. Mi querido Virgo, me dicen, tu esfuerzo va a dar frutos. Tu esfuerzo va a dar frutos, me dice. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, cariño, tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Aquí hay un personaje, cariño, que está trabajando mucho, a pesar que tiene muchos bloqueos. Cariño, ¿vale? Entonces, y aquí la carta de la emperatriz, hay un personaje que está en parto. Entonces, ¿qué nos dicen, cariño? Tu esfuerzo va a dar frutos, corazón. No te rindas. Si estás en un proyecto, si estás en un sueño, si a lo mejor quieres ascenso, si a lo mejor de repente quieres reconocimiento y estás detrás de tus jefes, cariño, para que vean esto, tu esfuerzo va a dar frutos. O si tú de repente quieres hacer un proyecto nuevo, tu esfuerzo va a dar frutos. A pesar que a lo mejor puede haber algún tipo de bloqueo, pero tu esfuerzo va a dar frutos, mi querido Virgo. Muy bien, corazón, me encanta. En la parte económica te va a ir bien. Paciencia, pero no te rindas, porque alguna vez, cariño, quieres tirar la toalla. No te rindas, Virgo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, o tus problemas o el recuerdo está relacionado con la familia o con los hijos. Elemento agua es Piscis, Cáncer, Escorpio. Hay un recuerdo, cariño. Siento que muchos de vosotros, y desde aquí te envío lo que es un fuerte abrazo a mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes el recuerdo de un hijo o una hija que ya no está en este plano terrenal. Te quiero mucho, Virgo, todo va a estar bien. Puede ser que también muchos de vosotros están lidiando con una persona que es delgada o delgada, mayor de 40 años, cabello corto, puede ser que tenga canas también, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta del 6 de oros, cariño, te viene un regalo o una recompensa, mi querido Virgo, ¿vale? Puede ser a través de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o simplemente, cariño, algo que está relacionado con la economía, dinero, cariño, dinero, corazón. Es un regalo divino, Dios te quiere ayudar. La carta de la sota de espadas. Hay una persona que quiere contarte algo o que quiere decirte algo, cariño. Pero esta persona se pone un poco nervioso, nerviosa. Está como en la cuerda floja. A lo mejor de repente, cariño, si te cuenta algo a ti, puede ser que eso lo traiga problemas a su vida o de repente tenga consecuencias con su familia. Esta persona se viste de una manera muy clásica. Están actualmente en un lugar donde hace fresco, me dicen. O esta persona está en un lugar donde hace fresco. O se viste de una manera clásica. Hay personas, cariño, que puede ser verano y tienen frío. Entonces también. Delgado, delgada con textura normal. Cada vez que se encuentra contigo se pone nervioso o nerviosa, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te guste esta lectura, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición. Piensa mal y acertarás. Te quiero, mi sacerdote. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz.